Todos los días tenemos la actualización del estado de salud del Papa Francisco. Por allí las palabras que utiliza la Santa Sede para decirlo no nos dicen mucho, ¿no? Que está estable, que esto, que lo otro. Siempre recurrimos a algún médico que nos dé alguna información extra. Pero bueno, también se especula muchísimo. Miren, yo he estado leyendo en diarios internacionales, buscando esta mañana, por ejemplo, en la investigación para esta nota, quiénes son los que más están hablando del tema. Y me da la sensación de que a muchos no les importa la salud del Papa Francisco, sino que buscan el clic fácil. Hasta diarios deportivos están informando cualquier cosa, ¿no? Interpretaciones raras, copian y pegan. Por eso nosotros hemos recurrido al vaticanólogo más relevante que existe hoy en la lengua hispana, que es José Manuel Vidal, director del diario Religión Digital de España. Y lo que estoy diciendo no está de más. Es realmente así, un gran vaticanólogo, un periodista informado, con llegada al Papa Francisco, y que además en su sitio encontramos referencias claras y comprobables y chequeables en este tiempo de tanta mentira. Buen día, Vidal, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Un placer, Gabriel. Bueno, aquí estamos, ¿no? A la expectativa sobre la salud del pontífice. ¿Qué es lo que saben ustedes hoy? Pues sabemos lo de todos los días, es decir, estamos en vilo, como desde hace 20 días que ha ingresado. Tenemos 3 partes de médicos, uno por la mañana, que no dice prácticamente nada, ya sabéis que está bien, que ha descansado. Hoy, por ejemplo, hay un signo positivo que dice que ha dormido hasta las 8 de la mañana, lo cual en Bergoglio es sorprendente, porque se suele levantar suele levantarse a las 5:30 o por ahí. Y entonces es sorprendente, lo cual quiere decir que ha descansado. Después tenemos otro por la tarde, que es el oficial, más o menos oficial, con más información médica, y entre medias, pues los contactos que mantenemos con la gente del círculo más cercano, con los demás periodistas, y nos vamos informando un poco. Estamos en una situación muy parecida, compleja, delicada. El Papa sigue en pronóstico reservado, pero diríamos que con ciertos signos positivos de que y eso nos lo dicen todos, de que de esta podría salir. Bien, bueno, ese es un dato y hay que estar atentos a eso. También hablábamos con otras personas con respecto al temperamento de Bergoglio, ¿no? Que todo el mundo especulaba con la posibilidad de que dimitiera, de que renuncie al cargo, como lo hizo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pero en el temperamento de Bergoglio está a dar pelea todo el tiempo. No sé si piensa lo mismo, Vidal. Exactamente lo mismo. Yo creo que Francisco no es de los que se baja de la cruz, no es de los que renuncia, es de los que pretende morir y cumplir su misión y morir, si acaso, con las botas puestas y hasta el final, consumirse en la misión que Dios le ha encomendado. Eso es, yo creo que está muy en la dinámica y incluso en la práctica que está llevando a cabo el Papa Francisco, porque no se cuida demasiado, no se cuida excesivamente y trabaja demasiado. Ahora tendrá que, si sale del Gemelli, tendrá que bajar muchísimo el pistón del trabajo, de las audiencias interminables, etcétera, etcétera, y centrarse en lo esencial, en lo que le queda por hacer. Bien, y en este punto en la Argentina lo sabrá, es bastante disputada la imagen del Papa Francisco, porque se ha metido mucho en la grieta política de la Argentina. En algún momento se lo consideró un hombre conservador y de derechas, contrario al peronismo, y ahora se lo considera todo lo contrario, al revés, y los argentinos estamos en ese revuelto interminable. Hace poco hablamos con un periodista que lo conoció mucho también y que ha escrito un libro que se llama Ignacio Zuleta, y nos decía, miren, para mí está por sobre todo eso, es mucho más relevante su misión pastoral y la gente no lo sabe, por eso no lo discute tampoco. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio ahora, Francisco, para una persona informada que ha escrito muchos libros como tú y que todo el tiempo está directamente recibiendo información de primera plana? Mira, yo creo que no es un político como se suele decir y como le suelen retratar, y menos un político peronista o comunista,
cómo le retratan interesadamente la fachosfera clerical, los integristas de todo el mundo, de Estados Unidos, de Argentina, de España, en cualquier parte. Bergoglio es el Papa, es un Papa que está revolucionando la Iglesia, un Papa que ha puesto a la Iglesia en modo evangelio, que la ha pasado de la pirámide donde arriba estaba la jerarquía y abajo los pobres fieles que no pintaban nada, al círculo o al poliedro, metiéndola en un proceso sinodal, el sínodo que ha durado 4 años y que se empieza a aplicar ahora, que a ellos no les gusta mucho que se diga así, pero que es un proceso de democratización de la Iglesia. En la Iglesia, al final, Bergoglio quiere que todos seamos iguales y que nos iguale el bautismo, que es el sacramento que nos iguala a todos, no el sacramento del orden o el sacramento u otros sacramentos, ¿no? Uh-huh. Esa es la gran aportación de Bergoglio a la Iglesia: colocar el sínodo, democratización de la Iglesia, colocar el Evangelio en el centro y después todas las derivadas que a veces tienen incidencia política, lógicamente. Si defiendes a los pobres, porque los defiende el Evangelio, tienes que denunciar, como él denunció y acaba de hacerlo desde el hospital mismo, el capitalismo salvaje que machaca y que deja en la cuneta de la historia y de la vida tirados a cantidad de gente, ¿no? Y quien dice eso dice otras muchas cosas que ha denunciado con vertiente política, pero que es la vertiente de la justicia, la vertiente de la defensa de los pobres. Por lo tanto, de político, claro, con derivadas políticas, y a la hora de gobernar sí que es un gran político. Uh-huh. En la gobernanza interna de la Iglesia sí que ha dado muestras y está dando muestras de capacidad estratégica, de capacidad política, porque cambiar la Iglesia como la está cambiando no es moco de pavo, es un mastodonte, es cambiar un mastodonte que, como decía el cardenal Martini, lleva 200 años de retraso, y entonces meterle mano a eso como se le está metiendo, pues cuesta mucho, pero él lo está logrando, ¿no? Uh-huh. Bueno, un gran democratizador de la Iglesia. Aquí se le cuestiona mucho que no haya hablado de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que él ha tenido contactos, o de Cuba, en donde inclusive ha viajado. Tiene como algunos pendientes todavía con respecto a la política general, no la eclesiástica, como que no se mete con ese espectro, y es lo que hace que los sectores reaccionarios se planten contra él, ¿no? Claro, es decir, es que a nivel, si le hacemos bajar a la arena política, a nivel político, cada uno de nosotros, según nuestra propia ideología, querríamos verle pronunciarse lado, o claro, dejar de pronunciarse, claro, para uno u otro lado. Es decir, sí. Esto sería la instrumentalización. También que se me no ocurre, se deja tampoco, ¿no? Se me ocurre José Manuel Vidal, con él estamos hablando, que es el director del portal Religión Digital. Se me ocurre que en este tiempo en el que todo es instantáneo y que una cosa se olvidara a la otra, que pasó hace 2 minutos, volver a los tiempos de lo que le pasaba a la Iglesia cuando renuncia Benedicto XVI, la Iglesia que recibe, una Iglesia prácticamente con todos sus fieles en fuga, ¿no? Lo que pasaba en aquel momento, y él trató de darle un nuevo espíritu, un nuevo ánimo. Representa también algo para la supervivencia de la Iglesia como tal, ¿no? Es evidente, pasamos de una época, de una primavera a otra primavera, pasamos de la primavera, a mi juicio, de la primavera del concilio, con Juan XXIII y Pablo VI, a una involución fortísima durante 35 años de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y llega Bergoglio y se da cuenta que la Iglesia se está desangrando, que la gente, la inmensa mayoría de la gente, al menos en los países desarrollados, en los países más secularizados, europeos y no europeos, están escapando, se están yendo sin dar portazos, se están yendo hacia la indiferencia, se están yendo sin más, porque intentan seguir buscando sentido a sus vidas, cierta espiritualidad, cierto sentido a sus vidas en otras partes, porque en la iglesia del poder, de
de la jerarquía, de la moral rígida, de los principios innegociables, del que no cabe ni los homosexuales, ni las mujeres, ni prácticamente nadie, pues en esa iglesia la gente joven no cree, y la gente joven es el futuro de cualquier institución y también de la iglesia. Claro. Bergoglio se da cuenta y da un viraje radical que a muchos, incluso tanto dentro como fuera de la iglesia, les está costando mucho aceptar, claro. Hay una cuestión que ahora hay que hablarla, por más que sea dolorosa y anticipatoria, que es la posible sucesión. Yo recuerdo la única vez que hablé con él, que fue en el Vaticano, él planteaba que pensaba que iba a tener 3 años de papado nada más. Era muy escueto en eso, él no tenía muchas perspectivas. Miren todo lo que ha estado al final, ¿no? Y ha logrado colocar una gran cantidad de cardenales en todo el mundo, pensando en esto, en la continuidad de su proyecto. ¿Tiene los cardenales suficientes, Bergoglio, para que su proyecto continúe, o puede ser sorpresa en el futuro la sucesión, el que le toque asumir el trono de San Pedro? Yo creo que tiene más que suficiente los cardenales. Él ha nombrado más de 2/3 de los cardenales que van a votar, de los cardenales que van a entrar en el cónclave. La inmensa mayoría de todos, hay dentro de esos cardenales, los hay mucho más pro Francisco y mucho más radicales en la defensa de la primavera que él ha instaurado, y otros un poco más moderados, pero todos ellos están en la misma línea, es decir, en la continuidad de ese proceso de democratización o de sinodalidad, sin el cual la Iglesia va a perder lo poco o lo mucho que le quede, dependiendo de los países, ¿no? La única dificultad entre los seguidores, entre los cardenales seguidores de Francisco, es que se conocen poco. Es que él ha roto el espinazo del clericalismo, según el cual llegabas a cardenal cuando eras arzobispo de una de las grandes ciudades del mundo, y ahora resulta que llega arzobispo pues un obispo de Mongolia o de Tanzania o de cualquier otro país de Asia que no conoce nadie y que tiene 1.000 o 2.000 católicos y nada más, ¿no? Esa pluralidad y esa diversidad de cardenales de todo el mundo que apenas se conocen será la gran dificultad. Tendrán que, en el precónclave, ponerse de acuerdo, buscar 2 o 3 grandes figuras que puedan aglutinar ese deseo de continuidad y apostar por ellas en el cónclave, ¿no? Yo sí creo que los conservadores, incluso los moderados, no tienen nada que pintar en un eventual cónclave. Bueno, y si hacemos nombres va a ser difícil porque son prácticamente desconocidos, pero me suena, qué sé yo, si es alguien del staff puede ser Parolin, si es alguien de Asia, usted sabe muy bien que como jesuita ese fue su gran objetivo, ¿no? Puede ser Tagle, el filipino. ¿Qué otros nombres pueden ser los papables para esta oportunidad? Mira, yo creo que Parolin, al que muchos querrían, porque sería un cambio radical en el otro sentido. Es decir, Parolin es el jefe del partido diplomático, del partido de la curia, del partido de la élite de la Iglesia, de los que han gobernado la Iglesia durante siglos. Se decía que Juan Pablo II viajaba, pero las llaves de la Iglesia quedaban en manos del secretario de Estado y de sus secretarios. Pues eso yo creo que tiene muy pocas posibilidades, aunque algunos quisieran, por ese lado. Por el otro lado, Tagle, pues puede ser. Tuvo un pequeño inconveniente cuando fue presidente de Caritas Internationalis, que parece que no lo gobernó demasiado bien, pero ahí sigue un asiático que podría ser el sucesor. En Europa hay un cardenal italiano, Zuppi, de la comunidad de San Egidio, que medió en muchos conflictos, incluso en el de Ucrania, y también podría tener posibilidades. Y yo creo que hay uno que podría tener más posibilidades que los demás, que podría ser el cardenal Prevost. El cardenal Prevost es un americano de ascendencia muy mezclada, española, italiana, francesa,
que además ha sido superior general de los agustinos, de la Orden de los Agustinos, y obispo en Perú. Entonces, tiene lo mejor de Latinoamérica, donde pasó muchísimos años, y tiene lo mejor de la cultura americana también. Y podría ser, yo creo que van a tener muy en cuenta también un oponente, un opositor, alguien que pueda hacer frente desde la autoridad moral que da el papado a la era dorada de Donald Trump, ¿no? Ah, perfecto, claro. Continuar desde allí levantando la imagen política de la Iglesia con ese objetivo. Es muy interesante, ¿no? Y bueno, Italia tiene la mayoría, pero tampoco es un bloque en sí mismo como lo fue durante mucho tiempo la curia romana. Es interesante este caso último que das de Prevot, cuando parecen sintetizar muchas cosas a la vez, ¿no? Sí, los italianos han perdido mucha fuerza, han perdido mucho número, han perdido mucho peso. Siguen controlando, siguen queriendo volver a tener la exclusiva del papado que durante tanto tiempo tuvieran, pero yo creo que eso en este momento, la procedencia yo creo que ya no cuenta. Uh-huh. Hubo un momento en que no podía ser papa un cardenal de Estados Unidos o un cardenal alemán, y fue Benedicto XVI, claro. Lo fue. Es decir, las grandes potencias estaban como excluidas por si había conflicto de intereses y tal. En este momento yo creo que la Iglesia esa etapa la tiene superada y va a buscar al hombre que mejor encarne ese espíritu de continuidad en la reforma, porque algunas cosas le están quedando pendientes y le van a quedar pendientes por mucho que acelere, uh-huh. Que yo creo que si sale y ojalá salga, va a acelerar en el proceso, pero hay cosas que en la Iglesia tarda mucho en ponerse en marcha, ¿sabes? Tal cual. José Manuel Vidal, muy agradecidos por tu tiempo y sobre todo por tu análisis. Un abrazo, gracias. Gran abrazo a la distancia. Hablamos con José Manuel Vidal, es el vaticanólogo más importante que hay en el mundo de habla hispana, es el director del reconocido portal religiondigital.org, muy consultado, y el dato es en el cónclave van a haber 120 cardenales, 47 de Europa, 35 de América, viene Asia, donde hay 20 cardenales electores, en África hay 15, y finalmente Oceanía tiene 3. Bueno, lo dijo Vidal, yo coincido con él. No importa mucho el origen, vieron que hay una joda como tiene que ser africano, tiene que ser negro, lo que dijo Nostradamus, lo que está faltando. Bueno, si es por Bergoglio, tiene que ser asiático, porque los jesuitas siempre buscaron expandir el catolicismo hacia Asia. Claro, en China no tiene gran peso, en China la Iglesia está casada con el Partido Comunista Chino, por lo tanto resulta muy difícil nombrar a un chino, pero puede ser un filipino, ahí está Tagle. Bueno, el análisis de José Manuel Vidal.